Hola y bienvenidos a otro video de update sobre Bitcoin. Estamos en el time frame diario y quiero recordarles cuáles son los indicadores que deben activarse para confirmar un mercado bajista, porque en las últimas semanas muchas personas han dicho que el mercado bajista ya comenzó. Y lo digo porque mucha gente allá afuera está afirmando que el mercado alcista ya hizo su techo. Por eso recibo muchos correos y también preguntas al respecto, así que quiero asegurarme de que todos puedan comprender cuál es la situación actual y qué indicadores deben romperse a la baja para que yo considere que el mercado bajista realmente ha comenzado. Entonces, el primer indicador que solemos utilizar es la media móvil exponencial de 55 semanas. Actualmente se encuentra alrededor de 98.500 a $99.000. Seguimos por encima de ese nivel y para mí es muy importante porque Bitcoin ha rebotado varias veces en esa media móvil durante este ciclo alcista. Sí, ha habido breakouts breves, lo sabemos, pero nunca un cierre semanal por debajo. Así que ni siquiera hemos roto ese nivel todavía. Si eso ocurre, sería la primera señal de que Bitcoin podría estar entrando en un mercado bajista, pero necesitaría ver al menos un cierre semanal por debajo para confirmar. Solo entonces empezaríamos a considerar que ha comenzado un escenario bajista. Todo lo que está pasando aquí arriba, hay que recordarlo, es simplemente movimiento lateral dentro de un rango, una estructura irregular y confusa. Básicamente Bitcoin ha estado en rango durante los últimos 3 o 4 meses, incluso desde mayo, ¿ok? Am, Así que llevamos más o menos medio año en corrección o consolidación lateral. Así que realmente no está ocurriendo mucho en este momento. Por eso muchas personas se frustran y dicen que el mercado bajista ya empezó, pero no hay pruebas objetivas de eso. Ahora, podríamos decir, ok, tal vez hay una estructura de 5 ondas hacia abajo, y sí es posible, pero recuerden que en el escenario blanco, eso podría ser perfectamente una onda C bajista dentro de una onda 4, así que un movimiento de 5 ondas hacia abajo por sí solo, especialmente si es pequeño, no confirma que hayamos hecho un techo. Además, en correcciones anteriores, incluso dentro de este mismo ciclo alcista, hemos visto caídas de alrededor del 30 al 35% en el gráfico de Bitcoin, desde un máximo local hasta un mínimo local. Eso ha ocurrido varias veces. La corrección actual es solo del 18%. Así que el drawdown, la caída, ha sido solo del 18% aproximadamente, la mitad de lo que vimos en correcciones anteriores de este ciclo. Ya hablamos del primer indicador, ¿ok? Y ahora, el segundo sería un rebote correctivo hacia resistencia, seguido de un rechazo fuerte y una caída impulsiva. Entonces necesitamos ver un claro rechazo y una estructura de 5 ondas bajistas desde esa zona de resistencia. Esa sería mi segunda señal. Y no importa cuál ocurra primero, podríamos tener un rechazo inicial y luego romper la EMA de 55 semanas o romperla primero, recuperarse un poco y después volver a caer. Ambas señales van de la mano, ¿ok? Y no importa cuál se dé antes. Y el tercer indicador sería el siguiente. Vamos a imaginar que eso ocurre, que el precio cae hacia la zona de soporte, pero no logra sostenerse y rompe por debajo del nivel mágico del pullback del 78.6%. ¿Ok? Si ese nivel se rompe, eso sería una señal fuerte de que el mercado alcista hizo su techo. Esa sería la tercera confirmación, aunque no una certeza absoluta. La confirmación total llegaría con un breakout por debajo del mínimo de abril, alrededor de $74.700. Ujú. En otras palabras, actualmente no hay confirmación ni siquiera señal de que haya comenzado un mercado bajista, aunque por supuesto es posible, ya lo hemos mencionado varias veces en actualizaciones anteriores, pero no hay una señal objetiva todavía. Además, el pullback no ha sido lo suficientemente fuerte. Estructuralmente tampoco hay confirmación, pero como saben, es posible, solo que el riesgo es alto. ¿Ok? El mercado alcista comenzó en 2022 y creo que estamos en las etapas finales, así que si empieza el bajista, sería en el cuarto trimestre, el Q4, aunque con los datos actuales no parece que haya terminado aún. Ahora, también hay otro indicador que quiero mostrarles. Es conocido como el Advanced NVT Signal. Es un indicador on-chain. Y claro,
Cuando el mercado cae y la gente se frustra, esto suele ocurrir justo cuando se están formando los mínimos locales. Así que este indicador puede ayudar a identificar mínimos locales. Básicamente, intenta medir el valor de red de Bitcoin. Eso significa cómo se compara el precio con el volumen real de transacciones que están ocurriendo en la cadena. Entonces, si el precio está subiendo, lo cual puedes ver aquí en el indicador en negro. Sí, a ver, déjenme ver. A ver si lo puedo hacer más grande. Creo que no se puede. Bueno, no importa. Puedo hacer un poco de zoom, ¿ok? Para agrandarlo un poco y que lo puedan ver. Ujú. Ok. Entonces sí, lo que quiero resaltar aquí es que es importante entender que este indicador sigue siendo experimental. Pero si el precio está subiendo, pero la actividad de red, es decir, Bitcoin es una red, ¿ok? Si la actividad de red no acompaña ese movimiento, eso suele ser una señal de sobrevaloración. Y cuando la actividad aumenta mientras el precio se enfría, puede indicar infravaloración. Ahora, este indicador, por supuesto, es experimental. No tenemos décadas de fundamentos comprobados en cripto como los mercados tradicionales, pero históricamente ha funcionado sorprendentemente bien durante mercados alcistas. La banda roja en la parte superior, que pueden ver acá, ni siquiera la hemos alcanzado en este ciclo. Podrían decir que quizá aquí en febrero de 2023, pero no, todavía no la hemos tocado. Así que no estamos sobrecalentados. Esa banda roja indica sobrevaloración, mientras que la banda verde en la parte inferior, que por cierto está ubicada por ahí de $108,000, indica que Bitcoin podría estar fundamentalmente barato. ¿Ok? Y ahora mismo la señal se está moviendo nuevamente hacia esa zona verde inferior. Así que la línea de señal, podríamos decir que es esta línea azul, se está moviendo otra vez hacia abajo. Y bueno, esa es un área donde se han formado mínimos anteriormente. Tuvimos esta situación en marzo y luego en abril se formó un mínimo. De nuevo, eso no significa que necesariamente baje justo cuando ya se formó el mínimo, pero suele ocurrir en esa zona, suele pasar. Es bastante interesante porque en los mercados alcistas, esas zonas suelen ser donde se forman áreas de fuerte acumulación. Ahí también es cuando el precio empieza a moverse hacia arriba. Pueden ver aquí que hubo un mínimo en marzo, luego subió un poco, retrocedió en abril y fue ahí cuando en realidad se formó un mínimo en el gráfico de precios. Es interesante porque casi parecía una divergencia alcista y luego tuvimos una situación similar aquí, por ejemplo, en septiembre de 2024 también subió. Lo sé, es interesante. ¿Qué más tenemos? También hubo un mínimo local importante en mayo de 2024. Es difícil de ver acá, pero hubo un mínimo local ahí. Y luego también esto pasó antes, por ejemplo, en septiembre de 2023, antes de que el precio subiera más. Así que es interesante que esto suele pasar con frecuencia en el cuarto trimestre, de hecho. Ahora, no siempre va a marcar el fondo exacto, pero sí la región donde el mercado empieza a recuperarse. En mercados bajistas, por supuesto, es menos confiable, por eso siempre lo combinamos con estructuras de Elliott Wave para entender mejor. Eh, Algunas personas solo miran el gráfico así y dicen, ok, tiene que ser alcista si cae por debajo de la línea verde. Pero solo tiene sentido si entiendes la estructura del precio junto con eso, y nosotros lo hacemos, ¿verdad? Y la estructura del precio aún no confirma que estemos en un mercado bajista, así que desde ese punto de vista es interesante porque nos hemos estado acercando otra vez a esa línea verde. Eso significa que, viendo este indicador, sí, es posible que lleguemos a esa zona inferior. Podríamos tener otro mínimo, tal vez bajemos un poco más. No es necesario, aún hay espacio. Y esto es realmente interesante. El precio no ha roto por debajo de la línea verde. Hablamos de la línea inferior y esto no lo ha hecho desde hace mucho tiempo. Bueno, no el precio, sino la señal. La línea inferior podríamos decir que está evaluada actualmente alrededor de $108,000. Honestamente, no hemos tenido breakouts significativos de esa línea verde ya en mucho tiempo. Así que es un soporte importante, un soporte significativo. Por favor, ténganlo en cuenta. Entonces, tomando esto junto con la estructura del precio, solo quiero resaltarles y observen esta zona. Si tenemos otro mínimo, quizá el área alrededor de los $108,000 podría ofrecer soporte. No tiene que ser exacto, tal vez incluso bajemos a 100,000, pero eso significaría que estaría fundamentalmente barato, al menos según este indicador. Así que creo que eso significa que es otro indicador que me confirma que debemos mantenernos cautelosamente optimistas y seguir observando
O sea, necesitamos seguir observando si nuestras zonas de soporte se mantienen y si Bitcoin realmente puede moverse a nuevos máximos o construir un nuevo mínimo local. Eso es lo que estamos monitoreando en el gráfico de precios. Solo fue una update rápida, yo espero que les haya gustado. Si fue así, por favor dejen un like, un comentario y suscríbanse. Muchas gracias y hasta luego.